Estamos en la búsqueda de los límites del universo. En la primera parte del documental nos encontramos con Laniakea, un gran supercúmulo de galaxias, nuestro hogar cósmico superior. Laniakea proviene del hawaiano y significa cielo inmenso. Esta estructura mide más de 500 millones de años luz y contiene algunos supercúmulos y docenas de cúmulos de galaxias, incluyendo el grupo local, que a su vez alberga la Vía Láctea, Andrómeda y algunas otras galaxias más pequeñas. En esta segunda parte del documental vamos más allá de Laniakea. Visitaremos los filamentos del universo y las gigantescas paredes de cúmulos de galaxias. Y al final nos preguntaremos, ¿qué sucede con la materia que cruza el horizonte de eventos de un agujero negro? Espero que disfruten mucho este documental. Si aún no han visto la primera parte, encontrarán un enlace a ella en la descripción del video o en el primer comentario debajo de este video. Si nos alejamos de Laniakea, nuestro hogar cósmico superior, vemos todos los cúmulos de galaxias y supercúmulos que componen el cielo inmenso. El grupo local es solo un punto minúsculo en esta estructura cósmica. La Vía Láctea y Andrómeda son apenas distinguibles de todas las otras galaxias que se encuentran cerca. En 1930, el astrónomo Harlow Shapley y sus colegas llevaron a cabo una investigación del cielo del sur de la Tierra. Descubrió alrededor de 76.000 galaxias hasta 1932, lo que en ese momento era una cantidad increíblemente grande. Algunas de las galaxias se encontraban en el supercúmulo de Virgo, algunas en el supercúmulo de Coma Vecino, a 321 millones de años luz de distancia, un supercúmulo que mide decenas de millones de años luz de diámetro y contiene alrededor de 3.000 galaxias. Sin embargo, Shapley encontró una extraña nube en la región del cúmulo estelar de Centaurus, que resultó ser un grupo de galaxias muy densamente concentrado. Lo extraño de este descubrimiento fue que las galaxias parecían estar alineadas en una línea y se extendían a lo largo de una amplia zona del cielo. Estimó la distancia a este conjunto de galaxias en aproximadamente 650 millones de años luz, lo que es aproximadamente 12 a 14 veces más lejos que el cúmulo de galaxias de Virgo de la Vía Láctea. Lo que descubrió Shapley resultó ser el núcleo del supercúmulo de Shapley en investigaciones posteriores. Las observaciones han demostrado que Shapley es increíblemente masivo y consta de más de 76.000 galaxias. Se trata de uno de los supercúmulos más masivos conocidos en el universo. Incluso Laniakea, este gran supercúmulo de galaxias, solo tiene 24.000 galaxias más que este único supercúmulo. El supercúmulo de Shapley es tan masivo que incluso el Gran Atractor se dirige hacia él, aumentando aún más la complejidad de los movimientos dentro de la región del universo que habitamos. Ahora hemos llegado a escalas que nos muestran los límites de nuestra comprensión. La luz de las galaxias del supercúmulo de Shapley tardó 650 millones de años en llegar a nosotros. Una investigación realizada en abril de 2020 por los científicos Hernán Quintana, Dominic Proust y Rolando Donner y otros sobre la velocidad de más de 18.000 galaxias del área de Shapley reveló una velocidad de escape de más de 14.000 km por segundo. Estas galaxias se alejan de la Vía Láctea a aproximadamente el 5% de la velocidad de la luz. Investigaciones realizadas anteriormente revelaron algo increíble. Incluso el supercúmulo de Shapley es solo una parte de una estructura mucho más grande, una pared de galaxias como no parece haber otra en el universo, la Gran Muralla de Sloan. Esta pared de galaxias tiene dimensiones que parecen burlarse de cualquier descripción racional. Está compuesta por muchos supercúmulos y grandes supercúmulos de galaxias y tiene un diámetro incomprensible de 1.37 mil millones de años luz. Mide aproximadamente una 60ª parte del diámetro del universo observable. El supercúmulo de Shapley aparentemente se encuentra en un extremo de esta estructura. Pero, ¿cómo deberíamos clasificar la Gran Muralla de Sloan? Es más grande que cualquier supercúmulo de galaxias y eclipsa incluso a Laniakea. En ausencia de una denominación, hemos llegado a las estructuras más grandes del universo. La Gran Muralla de Sloan es una parte de la estructura en red del universo que los astrónomos llaman filamentos del cosmos.
Estos atraviesan todo el universo observable en todas las direcciones posibles. Representan puntos de gravedad donde la materia del cosmos se acumula en forma de sus grandes supercúmulos de galaxias y cúmulos de galaxias, y finalmente, por supuesto, también galaxias, cada vez más juntas y densas. Cual telaraña parecen sostener unido el cosmos. La Gran Muralla de Sloan, con su diámetro de 1.370 millones de años luz, no solo representa una parte de los filamentos, sino que es un filamento. Y donde hay uno, también existen otros. En un artículo del año 2015 en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se descubrió una estructura a unos 10.000 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea que hace que la Gran Muralla de Sloan parezca un niño en comparación. Con un corrimiento al rojo de 1.6 a 2.1, hemos llegado a un punto donde las galaxias se están alejando de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Las galaxias de esta estructura se alejan de nosotros a una velocidad de 480.000 a 630.000 kilómetros por segundo. Lleva el poético nombre de Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Para comparar, el universo observable tiene un diámetro estimado de 96.000 millones de años luz. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal llena este espacio con unos asombrosos 10.000 millones de años luz. Fue descubierta mientras se buscaban estallidos de gamma, eventos cósmicos que pueden ser vistos en todo el universo. Ocurren allí donde hay concentraciones enormemente altas de materia y se forman estrellas masivas. Esta gran muralla es una de las estructuras más imponentes del universo. En sus bordes, limita con gigantescos vacíos que conocemos como voids. Parece que no hay nada en estos excepto oscuridad. Imagínense que poseen una nave espacial con velocidad superlumínica. Desean desesperadamente estar solos y tener paz de todas las galaxias, estrellas, planetas y lunas del universo. Como pueden viajar a velocidades millones de veces superiores a la luz, es un juego de niños para ustedes hacer una excursión de un día a uno de estos vacíos, es decir, a uno de estos voids. Elige como destino un void que está prácticamente en la frontera con su filamento local. Más bien, se halla en el cúmulo de grandes galaxias en la frontera con Laniakea. Primero dejan su sistema estelar y después su galaxia. Incluso al salir de su estrella, notarán que las estrellas en su galaxia están bastante lejos una de la otra. Aunque desde fuera de su galaxia parece que las estrellas están muy cerca unas de otras, la mayoría de las estrellas están muy solas. Cada estrella o par de estrellas dobles está, en promedio, a unos 3 años luz del siguiente sistema. Deben recorrer una distancia enorme hasta que puedan ver que todas las galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos de islas estelares se unen en los filamentos del universo. Si pudieran ver eso, pueden estar seguros de que habrían entrado en una región del universo donde no hay absolutamente nada. Y ahora imaginen que se encuentran en el centro de uno de estos vacíos que colindan con su supercúmulo local. Están en su centro, aproximadamente a 160% o 300 millones de años luz del siguiente filamento. También a 200 o 300 millones de años luz en todas las demás direcciones, es posible que no puedan ver nada a simple vista, porque su aparato visual no puede registrar las pocas partículas de luz que llegan hasta ustedes. A su alrededor hay una oscuridad total, extendiéndose varios cientos de millones de años luz en todas las direcciones. Solo si encendieran los instrumentos de su nave espacial, descubrirían los filamentos del universo a una distancia inmensurable. Por lo tanto, se encontrarían en medio de un espacio vacío que se extiende en promedio 326 millones de años luz. Si viajaran a través de un vacío a la velocidad típica de una galaxia de unos 600 kilómetros por segundo, les tomaría un total de 163.000 millones de años atravesar completamente dicho vacío, lo que equivale a 12 veces la edad del universo. No obstante, estudios revelan que existen islas estelares dentro de estos vacíos esféricos. Solo son extremadamente tenues y parecen tener menos materia y estrellas que las galaxias dentro de los filamentos. También parecen tener una composición diferente a las islas estelares en los propios filamentos. Las galaxias en los vacíos tienen una estructura diferente y diferentes propiedades espectrales. Sobre todo, se han encontrado proporcionalmente más galaxias de estallido estelar en los vacíos que en los filamentos.
Estas son islas de estrellas que tienen una tasa de formación de estrellas extremadamente alta para su tamaño. ¿Cómo sucede esto? Es un misterio para los astrónomos. En los vacíos, bajo circunstancias normales, no deberían existir tales galaxias. Los vacíos también tienen otra característica interesante. Mientras que los filamentos son locales, representan acumulaciones de materia y se extienden como hilos a través de todo el universo. Los vacíos ejercen más bien un efecto contrario. Parecen repeler la materia en grandes espacios en lugar de atraerla. Si imaginamos para este ejemplo un universo con materia distribuida uniformemente, las fuerzas gravitacionales se cancelarían entre sí y no habría aceleración de la materia, ya que nada podría atraer a otra cosa. Dado que, al menos en el universo observable, hay regiones con concentraciones de materia por encima y por debajo del promedio en forma de cúmulos de galaxias y vacíos, las áreas con menos masa causan una falta de atracción hacia el vacío, lo que resulta en una aparente fuerza en la dirección opuesta. Los vacíos no repelen la materia a través de algún tipo de magia. Ninguna materia, es decir, ninguna galaxia, puede permanecer en un vacío por mucho tiempo, ya que inevitablemente es atraída por la gravedad de los filamentos. La astronomía nos enseña humildad ante lo inmenso, ante esas estructuras gigantescas y extensas que componen nuestro universo. Nos ponen una vez más un límite al conocimiento y a nuestra comprensión. Ahora queremos echar un vistazo a las fronteras que no necesariamente están lejos de nosotros, sino que son fronteras del espacio. ¿Qué sucede con la materia que cruza el horizonte de eventos de los agujeros negros? Es el año 1783. El científico natural británico John Michell escribe sobre estrellas oscuras y menciona en una carta a la Royal Astronomical Society de Gran Bretaña que debe haber objetos tan pesados que su luz emitida regresa a ellos. 132 años después, Einstein publicó su teoría de la relatividad general que respaldaba las consideraciones del astrónomo alemán Karl Schwarzschild. Sugirió que deberían existir objetos ultracomprimidos. Estos corresponden a una masa puntual según Schwarzschild, desde la cual se origina un campo gravitacional. Ya tenía la idea de que esta masa puntual fuera una singularidad con un radio inexistente. Pero habría un horizonte de eventos. Al cruzarlo, nada podría escapar y hasta la luz quedaría atrapada. Debería quedar aproximadamente. Deberían pasar alrededor de 50 años hasta 1972, hasta que se encontró evidencia del primer agujero negro. Con Cygnus X1 aproximadamente, se descubrió una estrella binaria de rayos 10 a unos 7200 años luz de la Tierra. En este, una estrella gigante orbita un agujero negro o viceversa y le transfiere masa periódicamente. Para ser más preciso, se trata de un microcuasar, es decir, un objeto cuasiestelar que de vez en cuando roba masa de su compañero. Cuando el material llega cerca del agujero negro por un disco de acreción, se generan fuerzas luminosas inimaginables. Los astrónomos midieron gigantescas explosiones de luz con una luminosidad de hasta 100.000 millones de soles. La idea de un agujero negro y su compañero estelar es una que existe en numerosas animaciones. Tengo docenas de ejemplos en mi base de datos de video de cómo un agujero negro devora una estrella. A menudo se ve cómo la singularidad arranca pedazo por pedazo de materia de la estrella y un flujo constante de material alrededor del agujero negro es forzado en un disco de agresión. Del agujero negro en Cygnus X1 se emiten las fuerzas gravitacionales de muchas docenas de masas solares en un espacio muy pequeño. Y eso es solo un agujero negro estelar. Se crean a través del núcleo ultracomprimido de una estrella gigante. Cuando éste fusiona en su interior el elemento más alto, el hierro, y ya no se puede generar ninguna contrapresión contra la gravedad, el núcleo se colapsa en una estrella de neutrones o un agujero negro. Los agujeros negros estelares tienen masas de 20 a 50 soles o más. Desde que se conoció a Cygnus X1, sin embargo, los científicos han hecho enormes avances en la detección de las singularidades. No obstante, el hallazgo de un candidato muy especial fue un enigma por largo tiempo. En la década de 1930, el físico y radioingeniero estadounidense Carl Jansky estaba investigando el uso de la radiación de radio
cuando junto con Albert Melvin localizó una extraña fuente de radio que parecía provenir del centro de la Vía Láctea en dirección a la constelación de Sagitario. Gracias a Shansky, hoy tenemos la radioastronomía y seguramente uno de los descubrimientos más emocionantes del siglo XX en astronomía. Solo un año después de la confirmación de la existencia de agujeros negros por Cygnus X1, los astrónomos encontraron un verdadero gigante en el corazón de la Vía Láctea, Sagitario A estrella, un agujero negro supermasivo con 4.2 millones de masas solares, cientos de miles de veces más pesado que Cygnus X1. Los astrónomos estaban emocionados y hasta el día de hoy sabemos que en el centro de casi todas las galaxias más grandes existe un agujero negro supermasivo. Esto se convirtió en uno de los hechos astronómicos más conocidos y abrió una perspectiva completamente nueva del universo. Aparentemente, los agujeros negros supermasivos eran más antiguos que las galaxias que los rodean. Actúan, por así decirlo, como catalizadores de la formación de galaxias, acumulando masa en forma de gas y polvo para la formación de estrellas y finalmente llevando al desarrollo de galaxias como la Vía Láctea, Andrómeda o Triangulum. Quizás sean los objetos más antiguos conocidos en el universo y aún así extremadamente misteriosos, ya que todavía están rodeados de un misterio impenetrable. ¿Qué sucede en el disco de agresión de un agujero negro y cerca de su horizonte de eventos? ¿Y qué sucede con el material que cruza el horizonte de eventos de un agujero negro? Cuando una estrella o una nube de gas se acerca a un agujero negro, no se traga de inmediato, sino que la inmensa gravedad desgarra el objeto y lo espaguetiza. Como un río, la materia del objeto víctima del agujero negro fluye hacia un disco de acreción. Los discos de materia producen una cantidad inmensa de energía y su productividad energética puede mantenerse durante un periodo de tiempo muy largo. En su camino hacia el horizonte de eventos de la singularidad, la materia colisiona con otra materia y el disco se calienta extremadamente. La regla general es que cuanto mayor es el flujo de material en un disco de agresión, más altas pueden ser las temperaturas dentro del disco. De esta manera, los discos de agresión pueden alcanzar desde varios decenas de miles hasta millones o miles de millones de grados Celsius. A temperaturas muy altas dentro del disco, se produce una gran cantidad de radiación que se manifiesta como radiación de rayos 10. Por eso hablamos de Cygnus 10-1 como una estrella binaria de rayos 10. Los agujeros negros supermasivos activos en los centros de las galaxias pueden ser bien percibidos, ya que cuentan con discos de acreción gigantescos. Ahora, uno esperaría que en los discos de acreción de los núcleos galácticos activos existan temperaturas enormes, ya que aquí a menudo hay muchas masas solares de materia en un disco. Pero nada más lejos de la realidad, la temperatura es más baja cuanto mayor es la masa del agujero negro, de modo que los agujeros negros estelares más pequeños producen temperaturas mucho más altas al acretar material que sus contrapartes supermasivas. Aunque nadie ha estado cerca de un agujero negro, los astrónomos ya han hecho algunas impresionantes imágenes del núcleo de la Vía Láctea. Con el telescopio del horizonte de eventos se fotografió a Sagitario A estrella. En esta foto se puede ver claramente la sombra que el agujero negro proyecta sobre su disco de agresión circundante. La singularidad en sí misma, por supuesto, no es visible, ya que no refleja luz, sino más bien su sombra. Pero, ¿qué sucede con la materia que cae en el abismo gravitacional de Sagitario A estrella u otros agujeros negros? Ya en el disco de acreción, la materia se comprime de manera increíble. Cuanto más cerca está la materia del horizonte de eventos del agujero negro, más densa es el material y mayor es la velocidad. A esto, el astrofísico Paul M. dice, Sutter de la Universidad Estatal de Ohio, que todas las percepciones que tenemos del espacio-tiempo y las leyes de la física se derrumban como un castillo de naipes tan pronto como la materia cruza el horizonte de eventos. Sin embargo, Sutter menciona algunas posibilidades de lo que ocurre con la materia al atravesar el horizonte de eventos. Una opción, según Sutter, es que la materia se comprima a un punto infinitamente pequeño, la singularidad. Pero, al ser infinitamente pequeño, es posible que no exista en lo absoluto. Eso significaría que la materia simplemente desaparece, pero de alguna manera sigue estando allí, ya que el agujero negro, etc. La singularidad gana masa a través de su disco de acreción. Sin embargo, el físico cree que podría haber otra opción. En lugar de ser comprimida a un punto infinitamente pequeño y de existencia cuestionable, la materia podría ser comprimida al volumen físicamente más pequeño posible, la longitud de Planck.
Esto también se llama Planck-Stern. Una versión posible de una estrella de la teoría de la gravedad cuántica de bucles, que es un enfoque para una teoría de la gravedad cuántica y quiere vincular la física cuántica con la teoría de la relatividad general de Einstein. Por complicado que suene, lo es, porque hasta ahora ningún físico ha podido resolver este mayor desafío conocido de la física. En su versión corta, la gravedad cuántica de bucles describe el espacio como una red de spin dinámica y cuántica. La longitud y el tiempo más pequeños posibles serían la longitud de Planck, alrededor de 10 a la potencia de menos 35 metros, y el tiempo de Planck, alrededor de 10 a la potencia de menos 43 segundos. En estas escalas, las propiedades conocidas del universo, como la geometría del espacio, el tiempo o incluso la gravedad, se describen de manera cuantizada. No profundizaremos en las implicaciones que esto tendría, ya que excedería el alcance de este documental. Debería ser suficiente saber que la materia quizás se comprime a su volumen más pequeño posible, de modo que todas las reglas conocidas de la física se invalidan y solo se aplican las reglas de la mecánica cuántica. Una conclusión que podemos sacar de esto es que la materia no se comprime a un punto infinitamente pequeño, sino que definitivamente existe. Solo es ultramicroscópicamente pequeña y forma una bola de materia de máxima densidad. Otra interpretación, aunque un poco más libre, de los eventos que podrían ocurrir dentro de un agujero negro es la de una estrella grava o un llamado agujero negro cuasi. Un concepto tan teórico que ni siquiera mi programa de corrección ortográfica lo reconoce. En lugar de una singularidad, una estrella grava está llena de energía oscura, una sustancia que permea el espacio-tiempo, que normalmente la hace expandirse. Se atribuye a la energía oscura la expansión acelerada del universo. Más sobre esto en la tercera parte del documental. En principio se puede describir como una especie de energía de vacío. Cuando la materia cae en una estrella grava, no puede atravesar el horizonte de eventos debido a toda la energía oscura presente en el objeto y comprimida en un volumen de máxima densidad, ya que esta energía expulsa la materia hacia el exterior. Sin embargo, debido a la inmensa gravedad de la estrella grava, se atrae y permanece en la superficie de este extraño objeto. Sobre esta superficie, la estrella grava se asemeja y actúa como un agujero negro. Sin embargo, las observaciones de agujeros negros fusionándose desacreditan esta teoría. Los gravaestrellas fusionándose emitirían señales diferentes a las de dos agujeros negros convergentes. Las observaciones fueron realizadas por detectores de ondas gravitacionales como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser o VIRGO, y ya existen algunos ejemplos que, aunque no descartan la existencia de gravaestrellas, dejan esta teoría en terreno inestable. Los Planck-estrellas o gravaestrellas pueden tener nombres que suenan impresionantes, pero la realidad de su existencia puede ser cuestionada. Quizás por eso aquí se presenta una explicación diferente y mucho más sencilla. Nuestra comprensión de las singularidades se basa en la idea de un agujero negro estacionario no rotatorio. Eso suena bastante aburrido y solo existen en teoría. Los agujeros negros reales que hemos encontrado en el universo son mucho más emocionantes antes de todo, cuando giran. La rotación de un agujero negro obligaría a la singularidad a formar un anillo. Aquí la teoría de la relatividad de Einstein es realmente la única matemática o física que poseemos. Si pasas por la singularidad en forma de anillo, entras en un agujero de gusano y eres expulsado por un agujero blanco, que es lo opuesto absoluto de un agujero negro. Así como nada puede salir de un agujero negro, nada puede entrar en un agujero blanco. Desde este, la materia sería expulsada a la velocidad de la luz hacia un ángulo completamente desconocido del universo, o quizás incluso hacia un cosmos completamente diferente. Sin embargo, esto es solo una parte de la física que predice las singularidades anulares, donde no solo la materia alcanza un área desconocida de su existencia, sino que también nuestro conocimiento tiene un límite. Todas las opciones mencionadas parecen verosímiles, aunque algunas son bastante imaginativas. Los agujeros negros, el horizonte de eventos y las singularidades son y seguirán siendo un paradoja para nuestra mente. Desde hace unas décadas es ampliamente conocido que el universo tiene una edad aproximada de 13,7 a 13,8 mil millones de años.
Sabemos que incluso la luz tiene una velocidad finita y nada en el universo puede ser más rápido. Y también sabemos que debido a esta velocidad finita, siempre estamos observando el pasado de los objetos en el universo. Esto también se aplica a los objetos más cercanos a la Tierra, como la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y los demás planetas del Sistema Solar. Por ejemplo, siempre vemos a la Luna con un aproximado de una imagen de 1-2 segundos de antigüedad, en el caso del Sol una imagen de varios minutos de antigüedad y así sucesivamente. Nunca podemos observar el cosmos en vivo, siempre solo con un retraso de tiempo. Pero eso también significa que con cada día que pasa, con cada año que avanza, podemos mirar más lejos en el universo, ya que más luz en forma de fotones llega hasta nosotros. Una imagen que nos muestra las increíbles profundidades cósmicas es ampliamente conocida. Realizado hace 20 años, el Hubble Ultra Deep Field representa una revolución absoluta para la astronomía y una de las visiones más profundas del universo que jamás se hayan hecho. Por supuesto, el telescopio espacial James Webb ha superado a Hubble en términos de las galaxias más lejanas. Pero en 2004, el Hubble Ultra Deep Field era el estándar máximo. Solo en una imagen existen alrededor de 10.000 galaxias de un pedazo de cielo del tamaño de un grano de arena en dirección a la constelación de Fornax. Las islas de estrellas más brillantes se encuentran más cerca de la Vía Láctea, mientras que las galaxias rojas, muy pequeñas, representan hasta hoy las galaxias conocidas más lejanas. El Hubble Ultra Deep Field observa el universo de hace aproximadamente 13.000 millones de años. Las galaxias que se formaron en ese momento son claramente diferentes de las islas de estrellas conocidas hoy y más cercanas. Algunas galaxias ya tienen una estructura espiral, pero la mayoría de las islas de estrellas aún no han desarrollado una forma. Hubble las capturó poco después de su formación. Muchas de las galaxias en esta imagen solo tienen 600 a 700 millones de años. El telescopio espacial Hubble sigue en funcionamiento. Sin embargo, muchos creen que el telescopio espacial James Webb lo ha reemplazado. Esta evaluación es completamente errónea. Hubble observa en todo el espectro visible una parte del ultravioleta y una pequeña parte del infrarrojo. Sin embargo, James Webb es un telescopio que se dedica exclusivamente al espectro infrarrojo y cubre casi todas las longitudes de onda en ese rango. Ya hemos escuchado que la luz de las galaxias muy distantes se desplaza más hacia el rojo cuanto más lejos están de nosotros. En otras palabras, la luz emitida en el espectro óptico se desplaza hacia el infrarrojo y puede ser vista mejor por Webb que por Hubble. Como una de sus primeras imágenes, el telescopio Webb observó en julio de 2022 el cúmulo de galaxias SMACS 0723. En ella se pueden ver muchas galaxias, cada una Vía Láctea propia con cientos de miles de millones de estrellas. Y aunque el cúmulo de galaxias era el objetivo principal del telescopio infrarrojo, se encontraron otras islas estelares récord casi de pasada. Si hacemos un poco de zoom en la imagen, descubrimos galaxias que no se pueden observar a simple vista, pero que los astutos astrónomos no se pierden con sus instrumentos asistidos por computadora. Si ocultamos todas las otras galaxias, hacemos zoom a través de las estrellas hacia un objeto ubicado a una distancia ultralejana. Las estrellas y galaxias pasan zumbando a gran velocidad mientras la cámara parece dirigirse velozmente hacia su objetivo. A lo lejos vemos un resplandor rojizo y difuso y vemos un objeto que nos recuerda mucho a los cúmulos de galaxias rojizas del campo ultraprofundo del Hubble. Esta galaxia fue nombrada por los astrónomos como GLAS S13. Se estima que se formó entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang y, en el momento de su descubrimiento en julio de 2022, era considerada la galaxia más antigua conocida. Por lo tanto, la luz que recibimos de ella tiene aproximadamente 13.400 millones de años, que es cuando la galaxia la emitió. Los astrónomos estiman que está a una distancia de aproximadamente 33.000 millones de años luz. GLASS C13 tiene un corrimiento al rojo de increíbles 13.1, lo que significa, recordemos, que esta galaxia se está alejando de nosotros a una velocidad asombrosa de 3.930.000 km por segundo. Los astrónomos observan una estructura de 1 billón de masas solares, pero sin una forma claramente reconocible.
Esto es común en muchas galaxias que son tan antiguas o más bien tan jóvenes y cuya luz recibimos. No han tenido tiempo para formar estructuras complejas como brazos espirales y tampoco se han fusionado con otras galaxias. GLASS Streisand es una galaxia que brilla 10 billones de veces más débil de lo que el ojo humano puede ver. Con un diámetro de aproximadamente, la galaxia se encuentra a 4.000 años luz y, aunque es mucho más pequeña que la Vía Láctea, tiene una masa que supera a la de muchas galaxias completamente desarrolladas. A lo largo de los milenios, probablemente se ha desarrollado en un monstruo de masa, similar a algunas de las otras galaxias que tratamos aquí en este documental. Los astrónomos estiman que la galaxia tiene forma de disco y aún desarrollará una estructura espiral. Si quisiéramos verla como es hoy, probablemente no podríamos. Dado que el universo aleja la galaxia de nosotros a una velocidad superior a la luz, su luz ya no puede alcanzarnos, pues solo nos llega a la velocidad de la luz. Pero el telescopio espacial Webb no haría honor a su nombre si esa fuera la única galaxia a una distancia récord que se ha descubierto. Poco tiempo después de anunciar este Metuselá de galaxias, la Near Infrared Camera de Webb descubrió una isla estelar aún más lejana llamada CEERS 39316. Según los científicos, esta se formó solo 235 millones de años después del Big Bang, lo que es aproximadamente 100 a 200 millones de años más antiguo que GLASS MA13. La galaxia en su forma descubierta aquí tiene 13.600 millones de años, lo que la convierte en el objeto más antiguo jamás encontrado. Si tenemos en cuenta la expansión acelerada del universo, la galaxia actual probablemente se encuentra a unos 33.700 millones de años luz de distancia de nosotros. Por ende, también está fuera de nuestro alcance. Tiene un corrimiento al rojo de 16.74 y se aleja aproximadamente a 5 millones de kilómetros por segundo de nosotros. Por lo tanto, hemos llegado a un punto en el que la velocidad de alejamiento de las galaxias desde la perspectiva de la Tierra aumenta exponencialmente. Quizás podamos seguir el desarrollo de la galaxia durante algunos millones de años más antes de que se oculte de nuestra vista para siempre. Las dos galaxias probablemente contienen grandes cantidades de gas, principalmente hidrógeno y helio, y forman estrellas cuyo tamaño y magnitud superarían a todas las estrellas conocidas. Sin embargo, esta primera generación de estrellas tuvo una vida corta y probablemente explotó en gigantescas supernovas poco tiempo después. CEERS 39316 y GLASS Z13 probablemente están llenos de restos de explosiones. La diferencia de edad entre las dos galaxias récord de WEBS es de solo 100 a 200 millones de años. Sin embargo, eso es suficiente para causar una diferencia de velocidad de 1.100.000 kilómetros por segundo. En consecuencia, si se hallaran islas estelares más antiguas, estas podrían mostrar corrimientos al rojo superiores a 20. Si comparamos el campo ultraprofundo de Hubble con las galaxias descubiertas por Webb, vemos que hemos retrocedido el límite de lo observable con Webb unos cientos de millones de años. El próximo paso de los astrónomos probablemente será descubrir las primeras estrellas del universo con Webb. Según el modelo estándar cosmológico, estas se formaron realmente 100 a 300 millones de años después del Big Bang. CEERS 39316 se estima que tiene una edad de, como dijimos, 235 millones de años, tal como nos lo mostró Webb. Pero como la galaxia ya se ha formado, los primeros estrellas probablemente se formaron 200 a 100 millones de años después del Big Bang, lo que significa que podemos establecer el momento de la formación de las galaxias y la formación de las estrellas mucho antes de lo que se pensaba, es decir, aproximadamente de 100 a 200 millones de años antes. No obstante, descubrir las primeras estrellas será una tarea sumamente compleja. Dado que son mucho menos brillantes que las galaxias, Webb tendría que buscar muy detenidamente para encontrar una estrella de este tipo. Sin embargo, si consideramos cuántas veces la luminosidad solar poseen algunas estrellas solo en nuestra galaxia o en las galaxias acompañantes de la Vía Láctea, y cuánto más masivas debieron haber sido las primeras estrellas, entonces hay posibilidades reales de encontrar los primeros objetos estelares del cosmos con Webb. Con Webb, actualmente tenemos el mejor telescopio en el espacio. Se han encontrado galaxias que se formaron menos de 300 millones de años después del Big Bang. Los límites de estos telescopios parecen ser los límites del universo.
En la segunda parte del documental, Los límites del universo, hemos conocido las estructuras más grandes y coherentes del cosmos. Filamentos como la Gran Muralla Sloan o la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis superan cualquier imaginación. Limitan con los voids, espacios vacíos gigantescos en los que casi no hay nada. También hemos tratado con singularidades. En todas las galaxias del cosmos hay muchos agujeros negros estelares, o un agujero negro particularmente supermasivo en el centro de una isla estelar. Se forman por la increíblemente alta compresión de materia en los núcleos de las estrellas gigantes cuando éstas expiran su vida como supernovas. Cuando la materia cruza el horizonte de eventos de un agujero negro, los astrónomos hasta ahora no saben qué le sucede. Según algunas teorías, la materia se comprime hasta la unidad de longitud más pequeña posible, la longitud de Planck. La teoría de la relatividad de Einstein tal vez incluso predice singularidades en forma de anillo que albergan un agujero de gusano y tal vez expulsan materia de un agujero blanco a la velocidad de la luz, tal vez a otro universo. Los límites de telescopios como el telescopio espacial James Webb parecen no haberse agotado aún. No obstante, hay límites que ni siquiera ellos pueden rebasar. Para los astrónomos que trabajan con Webb, puede ser increíblemente difícil descubrir las primeras estrellas del universo. Hasta ahora, con el telescopio se han encontrado las galaxias más jóvenes del cosmos a una distancia de más de 30.000 millones de años luz de nosotros. Estas se formaron solo 235 a 400 millones de años después del Big Bang. Y eso es todo con la segunda parte de esta documentación de 3 partes. Presten atención, ya que se discutirá, entre otros temas, los límites de lo observable. Observaremos diferentes límites cósmicos y horizontes y queremos descubrir cuán grande es el universo total. Apunten la tercera parte. Un enlace al estreno se muestra justo aquí. Se encuentra en la descripción del video y también en el primer comentario debajo de este video. La tercera parte final se estrena el viernes 17 de marzo a las 18:00. Hasta entonces y cuídense. Adiós.